Bien, señores, está con nosotros Magín Díaz y vamos a conversar con él de inmediato en ocasión del 76 aniversario de la fundación del Banco Central de la República Dominicana. El gobernador Valdés Albizu informó del comportamiento de la economía durante el mes de septiembre, y el mes de septiembre fue uno de los mejores meses que hemos tenido hasta ahora, según el comportamiento económico, según medido por el IMAE. Entonces, Magín, vamos a empezar por ahí. Este crecimiento económico de 3.1% que tuvimos en el mes de septiembre. Bien, muy buenos días a todos, José, Nayib, María Elena y Julio. Pues como tú dices, el gobernador anunció el dato de septiembre. El Banco Central es que tiene a su cargo la medición de esa estadística. Y el crecimiento fue 3.1 interanual. Y la verdad es que es la primera vez este año que pasamos de 3% en un mes, crecimiento comparado con el mismo mes del año anterior. La última vez fue en diciembre del año pasado, que ese mes el crecimiento interanual fue 3.3. Y eso, bueno, pues ha llevado el crecimiento acumulado este año a 1.7. Entonces, bueno, faltando un trimestre de información y de actividad económica, pues lo más probable es que el crecimiento este año esté entre 2 y 2.3%. Habría que remontarse al año 2009 para un crecimiento tan bajo, excepto obviamente el 2020, el año del COVID. Entonces, para nuestros estándares es un crecimiento bajo. El Banco Central se ha mostrado optimista porque entiende que la economía ya empezó a reaccionar a partir de ese dato de septiembre. El Fondo Monetario también actualizó sus estimaciones y lo que espera es que a partir del próximo año retomemos el crecimiento de 5%. Y bueno, el gobierno hasta cierto punto también, el presupuesto ha puesto una estimación de 4.75, creo, para el año que viene. Entonces, bueno, hay que ver. Yo creo que hay que ver cómo termina el año y si realmente las medidas monetarias por sí solas van a tener el impacto de dinamizar la economía. Porque la verdad es que uno no ve que la inversión pública que podría ayudar al Banco Central pues está retomando tasas de crecimiento aceptables. Y esa parte la verdad que no la entiendo mucho porque en el presupuesto complementario se aumentó el monto de inversión pública, pero todavía a mediados de octubre el ritmo de ejecución iba a menos que el presupuesto original. Entonces, bueno, el gobierno pudiera ayudar un poco al Banco Central. Es difícil que solo con medidas monetarias se pueda dinamizar la economía. Entonces, este va a ser el primer año en mucho tiempo en que la economía va a crecer igual al promedio regional. Tenemos décadas creciendo al doble que América Latina. Entonces, siempre va a haber puntos de vista cómo ver esto. Entonces, digamos que en un año malo, pues nosotros crecemos lo mismo que América Latina. Nunca estamos por debajo, pero generalmente en las últimas décadas, como dije, hemos crecido al doble. Pero otro enfoque sería, si nos comparamos con el 2009, que decía que era el último año que habíamos tenido este nivel tan bajo, uno lo vería como un retroceso. Entonces la pregunta sería, ¿esto es por políticas, medidas inadecuadas, mala gestión o factores que escapan al control de cualquier gobierno? Yo creo que es una combinación. Yo creo que el Banco Central lo hizo correctamente. Para combatir la inflación tuvo que inducir, digamos, una desaceleración de la economía, aumentó las tasas de interés, hizo una contracción monetaria. Y yo creo que mejor no lo pudo haber hecho. Tenemos un Banco Central profesional. Entonces, fíjate cuántos programas le ha dedicado el Sol en los últimos 2 años a hablar de la inflación. Mucho, ¿verdad? Ese fue el tema. Pero la inflación aquí no llegó a 10%. Imagínate Argentina que tiene 150. Entonces, si aquí no se controlaba la inflación,
con 10% nos pusimos locos. Si el Banco Central no actuaba, bueno, esa inflación hubiera sido 15, 20, 30%. Entonces se hizo lo que había que hacer. Lo que en un contexto internacional muy complejo, la economía mundial va a tener el menor crecimiento de los últimos 15 años, fuera del 2020. Entonces hay muchos retos internacionales. Yo creo que la crítica que sí se le puede hacer al gobierno es que el ritmo de ejecución de la inversión pública, que está muy demostrado que ayuda a dinamizar la economía, tiene 3 años que de una manera inexplicable pues no responde. Magín, si una de las medidas que adoptó el Banco Central de la República Dominicana para atacar los niveles de inflación y buscar la manera de desacelerar la economía del país fue el incremento de la tasa de política monetaria, ¿por qué ahora entonces no se reduce en vez de aumentar? ¿Qué pasa que ahora no se puede reducir esa tasa de política monetaria? Bueno, excelente pregunta. La ha bajado, llegó a 9.5 y bajó, pero no la puede bajar mucho más, es la realidad. Yo creo que la ha podido bajar porque el gobernador, su nombre es sinónimo de credibilidad. Cualquier otro gobernador no se hubiera atrevido. Pero mientras él esté al cargo del Banco Central, el riesgo de una crisis cambiaria o macroeconómica es muy bajito, tiene credibilidad. ¿Por qué no la puede bajar? Porque ahora el mundo cambió, la tasa de interés internacional es muy alta. Entonces, la tasa, por ejemplo, de política de Estados Unidos es 5,5 y la de aquí es 7,5. La diferencia son solo 2 puntos. Esa diferencia históricamente ha sido entre 4 y 5 puntos. Entonces, si baja más la tasa de interés, el tipo de cambio se va a depreciar mucho. Entonces, el Banco Central tampoco quiere eso. Entonces, es medio ciencia y medio arte. Entonces, no va a haber un desplome de las tasas de interés. Entonces, es una restricción que viene de la parte internacional. Ya el mundo de tasas de interés cero o muy baja en los países desarrollados terminó. Entonces eso condiciona la política monetaria en países como el nuestro. El señor Magín Díaz, economista, amigo. Ya Julio como que se aceleró, me quiere. Tranquilo. Como cuadre. Aprovecha el tiempo, como decimos a Virginia. Mira, Magín, ¿tú recuerdas el contexto internacional que vivimos en el mundo con la crisis del año 2008? ¿Cómo se manejó ahí la economía? ¿Cuál fue el promedio de las tasas de interés, del endeudamiento, la presión fiscal del gobierno? ¿Cómo fue ese contexto? Recuérdanos un poquito. Bueno, era otro mundo, diferente, fue una crisis grande, pero no fue una crisis mundial como ahora. La crisis financiera internacional fue una crisis de 8 o 10 países desarrollados. No fue, casi nada. Sí, bueno, pero ahora fueron todos los países. Entonces, el petróleo subió mucho más que ahora, que lo que subió a partir del 2021, pero bajó más rápido. Entonces fue una crisis fuerte, pero digamos que pasó más rápido y no afectó de manera generalizada a todos los países del mundo, como la crisis del COVID y la crisis de inflación. Entonces también veníamos de un periodo en que no había déficit fiscal en el país. Del 2005 al 2007, en el primer gobierno de Leonel, no había déficit. Fue cero. En el 2007... Se había estabilizado del 2004 al 2008. Correcto. El 2007 fue cero el déficit fiscal. La recuperación. Entonces, bueno, al 2008 aumentó 4 puntos el déficit. Entonces, ¿qué hizo el presidente Fernández? No, espérate, vamos a subsidiar porque esto es una crisis transitoria. Pero tenía más holgura, la deuda era más baja, entonces tenía más holgura. Pero ¿cómo se enfrentó la crisis de inflación? El banco, bueno, actuó, pero también el gobierno dio subsidio al sector agropecuario, a los combustibles, etcétera, pero tenía más holgura que Magín, que la posibilidad de que se mantenga ese mismo crecimiento de septiembre, porque bueno, tenemos en noviembre el Black Friday, pero también en contraparte tenemos el cierre temporal de la frontera que a muchas industrias realmente le impacta, no solo al sector agropecuario en la República Dominicana. ¿Qué posibilidades hay de que eso se mantenga así? Bueno, lo de Haití tiene un impacto. Obviamente lo que uno piensa es que no se puede mantener ese cierre de aquí a diciembre.
porque es muy grande el comercio con Haití. Entonces las cifras formales indican que está entre 1.500 millones de dólares, pero probablemente llega a 2.000 millones de dólares al año. Si tú pasas eso a pesos, eso es 10.000 millones de pesos mensuales, más o menos. Entonces ese es un impacto fuerte, sobre todo para la zona del Cibao, la zona de la frontera, y además es un comercio muy diversificado, no es solo alimentos, es todo tipo es ropa, es plástico, es materiales de construcción. Entonces uno no ve que sea sostenible el cierre por varios meses, pero si se da, bueno, pues va a afectar un poco. Lo que está apostando el Banco Central es que no solo ha tomado medidas de reducir un poco la tasa de interés, sino de dar facilidades de liquidez, y el gobernador lo dijo en su discurso, que se habían puesto a disposición de la banca 40.000 millones de pesos más. Entonces el Banco Central está haciendo su parte. Yo creo que le faltaría al gobierno pues acelerar un poco la inversión pública, y eso tal vez pueda llevar a que en el último trimestre la economía crezca entre 3 y 4%. Más o menos, pero Magín, no más de ahí. Hace un ratito usted había dicho que el Fondo Monetario Internacional actualizó su proyección de crecimiento de la economía en la República Dominicana, pero usted hablaba con respecto al año 2024. Sí. O sea, ¿qué piensa el Fondo Monetario Internacional con relación a esta última parte del año 2023 y cómo terminaríamos? ¿Cuál es la proyección que ellos tienen en este momento? Si mal no recuerdo, para este año ellos estiman un 3%. ¿Todavía se mantienen ahí? Todavía. Ahora, los organismos hacen su estimación en base a las estadísticas pasadas, más que a lo que está pasando ahora mismo. Entonces, como esta economía siempre crece 5.5,5, entonces si tú usas el pasado, los modelos, digamos, siempre te van a llevar a que la economía va a volver. Pero tal vez el mundo cambió, tal vez no sea tan fácil crecer 5% o 5,5% como antes. Entonces, yo creo que es un poco optimista. A 3% este año ya casi imposible llegar. Como yo dije, va a estar entre 2, 2.3, 2.4. 2.3. Y bueno, vamos a ver cómo termina el año, porque así uno va viendo cómo crece el primer trimestre y uno puede actualizar y hacer una estimación más realista. Bueno, pues muchas gracias, Magín, muchas gracias. Perfecto. Buen tiempo, Magín. Sí, así es. Estamos mejorando. Cambio fuera. Seconza, pasteurizadora rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao presentaron Perspectiva Económica con Magín Díaz. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica por sarampión ante casos registrados en varios países